Primero habría que ver si todavía Slim tiene las acciones, no estoy segura. En 2017 vendió capital, pero se quedó con 8%, tenía alrededor del 13%. Habría que revisar eso, ¿no? Para tener la certeza de si. Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de 05 Noticias. La periodista Nancy Flores participa en la mañanera de hoy y lo que le dijo a la presidenta de México, la presidenta no le gustó. No le gustó lo que dijo, pero le dijo la verdad. Porque la periodista Nancy Flores de Contralínea, ella investiga demasiado para llevar un tema en la mañanera, y esto es lo que le reveló a la presidenta sobre la publicación del periódico New York Times sobre el fentanilo, que en Culiacán, en Sinaloa, Culiacán, en el centro de Culiacán, se fabrica el fentanilo, y Carlos Slim tiene el 8% de ese periódico. Entonces, lo que la periodista le dice a la presidenta, que cómo es posible que un mexicano esté en contra de la transformación o del gobierno que usted representa. La presidenta de México no le gustó esto y vamos a ver cómo reaccionó. Así es que aquí vamos a decir las cosas como son, no vamos a esconder las cosas. Esto fue lo que sucedió en la mañanera de hoy. Tema del fentanilo, y regresando al trabajo que presentó el diario estadounidense New York Times, preguntarle su opinión, presidenta, de que en ese periódico pues uno de los accionistas más importantes sea un mexicano. Se trata de Carlos Slim, quien tiene el 8% del capital accionario del New York Times. El New York Times no solo saca este trabajo del fentanilo en un contexto en el cual pues hay una amenaza de parte del futuro presidente de Estados Unidos de incluso pues invadir países donde considere que se está fomentando o que hay un problema con las drogas, y lo ha dicho en torno al caso mexicano. Y no es la primera vez que estos medios estadounidenses cooperan con ese tipo de propaganda sin presentar ninguna prueba. Está el caso del New York Times mismo en el tema de Irak, diciendo que había armas de destrucción masiva para fomentar la invasión. Y después tuvo que ofrecer disculpas a sus lectores y al planeta y a los iraquíes. Pero más allá de eso, también el New York Times recientemente participó en otras de estas estrategias tratando de influir en las elecciones mexicanas con el tema del narcopresidente, narcogobierno y narcocandidata. En ese sentido, presidenta, preguntarle su opinión de que sea un mexicano quien de alguna forma está financiando eso también, más allá de que si es un negocio o no, porque el New York Times enfrenta problemas, lo sabemos desde hace mucho tiempo, y ya no es un negocio, en realidad es por la influencia política que tiene ese periódico a nivel internacional. Primero habría que ver si todavía Slim tiene las acciones, no estoy segura. En 2017 vendió capital, pero se quedó con 8%, tenía alrededor del 13%. Habría que revisar eso, ¿no? Para tener la certeza de si todavía tiene o no. Hasta donde yo sabía, creo que ya no tenía acciones, pero hay que revisarlo para tener la certeza y poderlo informar. Más allá de ese tema, que no creo pues que se utilice en este sentido el New York Times por un empresario mexicano, el que nosotros denunciáramos que no es creíble el reportaje del New York Times tiene que ver con dos temas principales. Uno, con exigir siempre la veracidad de la información. Esa es una obligación de todo medio de comunicación, de todo reportero y también del gobierno. Como medios de comunicación, como gobierno, como ciudadano también finalmente, tenemos la obligación de decir la verdad, con todo el subjetivismo que pueda haber en la palabra verdad, pero lo que no podemos es inventar.
Entonces, eso es lo primero, la veracidad de la información. Y por eso invitamos a personas que se han dedicado a este tema para informar si era posible que en una cocina como la que se presentó se estuviera fabricando fentanilo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, nosotros combatimos la distribución de fentanilo en nuestro país, sea que vaya a Estados Unidos o que sea para distribución nacional. Es una droga ilegal que tiene que combatirse. Y además, pues la violencia que se genera por el consumo de las drogas, principalmente en los Estados Unidos. Entonces, por supuesto que combatimos la delincuencia organizada y la estrategia que tenemos para disminuir la impunidad, cero impunidad como llamamos, y al mismo tiempo atender las causas. Es decir, veracidad en la información, estrategia de seguridad. Pero lo tercero, y que es muy importante, ¿qué es lo que presentamos aquí? ¿Cuál es la razón por la que en Estados Unidos hay una crisis que lleva prácticamente 100,000 muertes de personas al año en el consumo de fentanilo? Que nosotros además tenemos que colaborar con Estados Unidos hasta por razones humanitarias, pues nosotros, pues evidentemente a cualquier ser humano nos duele que haya una crisis de consumo de opioides y particularmente de fentanilo que lleve a la muerte de cualquier persona. Pero ¿por qué allá se da el consumo y aquí no? ¿Por qué allá se tiene esta crisis del número de defunciones asociadas a este consumo y aquí no tenemos y no queremos tenerlo? Yo creo que una primera parte sí tiene que ver con valores de nuestra sociedad y cómo nos cuidamos en la familia. Sí hay problemas de drogadicción, sí, y como bien decía el doctor Kersenovich, los estamos atendiendo desde la prevención hasta la atención. Y por eso reforzamos el número de teléfono de la línea de la vida, para que cualquiera que tenga algún problema, sea personal o de algún familiar, pueda llamar y se le dé orientación. Entonces tiene que ver con valores, con protección familiar, que es distinto en México que en los Estados Unidos, y se lo dije cuando hablé con el presidente Trump, cuando me dijo, ¿por qué ustedes no tienen el problema de consumo de fentanilo que tenemos nosotros? Le dije, bueno, primero creo que es por los valores de nuestra sociedad. Segundo, la campaña que se hizo. Y la verdad, desde aquí tiene la campaña de fentanilo ya un tiempo que se estuvo difundiendo. En el último año fue mayor y ahora nosotros lo retomamos con mayor fuerza. Y todo aquel que quiere incorporarse a esta campaña es bienvenido, porque es muy importante que no lleguemos a esas condiciones. Pero lo tercero, y por eso presentamos este tema de la miniserie, ¿de dónde viene el consumo de opioides en la sociedad estadounidense? De las farmacéuticas. Entonces, lo que no se puede es cerrar los ojos a lo que está pasando en Estados Unidos. Contribuimos nosotros, vamos a apoyar en todo lo que podamos, por supuesto, con respeto a nuestra soberanía, pero vamos a colaborar. Pero hay que explicar dónde está el consumo y por qué está el consumo allá, porque también es un problema de salud pública, no solamente de seguridad. Entonces, por eso nos interesa seguir tocando el tema.